Señoras y señores, seres que habitan en la penumbra de la hora, hoy los convoco para mirar juntos el reloj del destino. Y no es un reloj cualquiera, es aquel que marca la frontera entre la existencia y el abismo, entre la vida y el silencio absoluto. Señoras y señores, hoy permítanme llevarlos por un sendero donde la ciencia, la profecía y la angustia se entrelazan. Aquel que nos habla del fin anunciado o inclusive imaginado quizás para el año 2026. Hay un relato de un científico que nace de una ecuación, de una intuición radical, si así también se quiere decir. Y junto a ese augurio también vamos a observar la inquietante metáfora del reloj del apocalipsis, del fin del mundo, ese símbolo que advierte que el fin está más cerca de lo que creemos. Levantemos la mirada, señoras y señores, porque tenemos unas fuertes, ¿cómo decirlo? Profecías, predicciones vamos a decir, por parte de un científico que asegura que hay una fecha certera, una fecha puntual para el próximo año, donde el apocalipsis, según él, llegaría. Y atención, porque todos los medios están hablando del reloj del fin del mundo, que segundo a segundo está más cerca del fin, está más cerca de las 12. Quédate y entérate. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. ¿Qué tema tenemos en el día de hoy, señoras y señores? Tenemos ciertas noticias que realmente dejan perplejo a muchos, con la piel de gallina a otros, y lo importante a todo esto es destacar lo que un científico predijo para el año que viene. No estamos hablando para dentro de 100, 200 años, estamos hablando para el año 2026. Vamos a ver, porque hay un científico muy conocido, un científico estadounidense que ahora vamos a ver, un físico que anunció algo que los va a dejar perplejos. Estamos hablando del año 1960, cuando el físico Heinz von Foerster publicó un artículo que provocativamente se llamaba Doomsday Friday, 13 de noviembre después de Cristo 2026. En él, Foerster explicaba un modelo de crecimiento poblacional no lineal sino hiperbólico, según el cual, si la población humana continuara esa curva, llegaría un momento en que crecería hacia el infinito en un instante, lo cual sería un colapso demográfico. Por lo cual quizás acá podemos comenzar a entrever el porqué, la supuesta necesidad de la élite de querer reducir gran parte de la población. Entonces acá vemos también parte de un apocalipsis donde, según él, donde puso día y fecha, el 13 de noviembre del año 2026, cuando, según él, ese crecimiento explosivo demográfico alcanzaría su cúspide y, en su metáfora oscura, la humanidad se aplastaría a sí misma. A ver, él no lo estructuró como una profecía mágica ni fantasiosa, sino como una especie de extrapolación matemática. Pero la naturaleza aterradora de ese límite cautivó el imaginario colectivo, y otros interpretaron que ese día sería el punto de no retorno. Que el 13 de noviembre del año del 2026 sería un umbral del cual ya no habría retorno alguno. Ahora, obviamente, frente a este tipo de profecías y afirmaciones tan fuertes, inclusive por parte de un científico, no estamos hablando de un cura, no estamos hablando de un pastor, de un religioso, ni mucho menos. No es un místico, es un científico. Ahora, ¿qué tan serio es este modelo? Bueno, parte de esta información que tenemos el modelo es parte de ciertos, tiene fuertes, porque no habla de eventos catastróficos que a día de hoy están pasando, eventos naturales / artificiales, tecnología HARP, conflictos bélicos, tensiones políticas, económicas, sociales, culturales a nivel internacional, con el avance también de la robótica, la inteligencia artificial y lo que es obviamente la reducción de empleo. Pero ahora, lo que él dice y establece es que esto es una cuestión total y puramente demográfica
que no tendría que ver con catástrofes extremas, por lo cual él basa sus hipótesis en hechos o en análisis y predicciones tangibles, ¿se comprende? Ahora, tampoco está contemplando los cambios tecnológicos que justamente acabo de nombrar, sociales y algunos políticos que hoy en día están alterando parte de la demografía. Como vemos, como todas estas ideologías y cuestiones impulsan la reducción de la natalidad, algo de lo cual ya hemos hablado en este canal, y ciertas cuestiones que obviamente van de la mano con la reducción poblacional. ¿Por qué? Porque el hombre ya no es necesario como antes. ¿A qué me refiero con esto? En que antes, con las revoluciones industriales, con la industria y demás, necesitaban mano obrera, necesitaban mano trabajadora, por eso también ideológicamente necesitaban que crezca la natalidad para que haya más personas, por lo cual cuestiones como la homosexualidad y demás estaba mal, estaba bien casarse, tener 6 hijos, 5 hijos, 4 hijos, etcétera, etcétera. Hoy en día la realidad es la contraria, por ende muchas veces normalizan las mascotas como si fueran hijos humanos. No digo que esté mal, porque yo lo hago, pero hablo de las imposiciones y cuáles son sus verdaderos fines, al igual que poner personas con todas las ideologías LGTB, el hecho de no traer hijos al mundo, entre tantas cosas más que impulsan este tipo de ideologías macabras que obviamente tienen otros planes entre manos más allá del color de rosa que muchas veces pueden pintar de cara al frente, de cara al público, de cara a lo que nosotros vemos, ¿no? Ahora, hay un documento, porque cuando hablamos del apocalipsis no solamente hablamos de el apocalipsis religioso. Hay un documento, señoras y señores, que es justamente el fin de la hiperbolia humana y popular, que se revisa justamente con predicción de 1960 y se advierte que la elección de fecha para eso va a ser el 13 de noviembre. Dicen que en parte fue simbólica, ¿por qué? Porque era el cumpleaños de Forster. Entonces era un poco simbólica por ese lado y que el modelo era más que nada un ejercicio teórico que una profecía. Pero la realidad es que vemos que todo esto, cuando se dice que el mundo va a terminar en 2026, tenemos un poco de luz sobre esto. Pero por otro lado, vemos el reloj del apocalipsis, que ya bien lo conocemos, y que básicamente lo que dicen es que este reloj está más cerca que nunca de la medianoche, está a 89 segundos antes de la medianoche. Estamos hablando de el registro más cercano jamás registrado, valga la redundancia. ¿Y por qué tan cerca? ¿Qué factores alimentan esta decisión? Ahí tenemos, por ejemplo, hoy en día, las tensiones nucleares. La emergencia climática, entre comillas, y por eso lo digo patinoso. Riesgos emergentes como la biotecnología, las pandemias, la inteligencia artificial mal gobernada, la erosión institucional, que es la crisis de cooperación internacional mundial, y la falta de convicción, la falta de creencia en el sistema democrático y gubernamental, en el orden mundial que hoy en día pregona en todo el planeta. Entonces, cuando vemos el reloj también del apocalipsis, no es una predicción concreta, sino es un aviso simbólico, que básicamente lo que nos dice, el riesgo es real. Actúen ahora, porque si no, de lo contrario, van a pagar los platos rotos de lo que hoy en día están haciendo. Las consecuencias de las acciones del presente y del pasado, que obviamente van a determinar el futuro cercano que como seres humanos tengamos. Ahora, críticos han dicho que todo esto puede ser bastante sensacionalista o poco cuantificable, sí. Pero la fuerza reside en el poder metafórico, apela al sentido de la urgencia colectiva. Algo que las élites muchas veces tratan de hacer, ¿para qué? Para qué tipo, tenemos que hacer un cambio urgente. También ellos lo utilizan para mover sus agendas, sus imposiciones y todas sus cuestiones y maniobras de control internacional. Pero la realidad es que estamos en un punto de reflexión puntual. Estamos entre el simbolismo, la advertencia y la acción real. Porque como seres humanos estamos llegando a un punto de conciencia, a un punto de nivel de conciencia, donde tenemos que comprender que no todo crecimiento es sostenible. Con esto no estoy diciendo que reduzcamos a la humanidad, estoy diciendo que tengamos en cuenta que hoy en día las personas que más tienen hijos son los lugares más precarios, tristemente, que luego no pueden darle una vivienda, no pueden darle una educación, no pueden darle alimentación, no pueden darle ni cumplir con los recursos mínimos que una criatura en desarrollo necesita. Y esas personas no tienen uno, tienen 3, 4, 5 hijos muchas veces. Entonces la urgencia vemos que están en esos sectores, porque si ustedes hoy en día se pueden ver, las personas
que tienen conciencia dicen, ¿traigo un hijo o no? ¿Estoy en condiciones económicas, mentales, emocionales de traer un hijo con la pareja adecuada? ¿Hacerlo de una manera consciente? Bueno, hay personas que se cuestionan un poco más este tipo de cuestiones y aspectos al momento de traer una criatura al mundo, pero otras que lo tienen sin conciencia alguna, y en esos casos, tristemente, se termina reproduciendo y repitiendo el patrón por generaciones. Porque vemos que los lugares más precarios crecen y crecen abismalmente, que hay criaturas por todos lados que encima están mal alimentadas, desnutridas y demás. Tiene mucho que ver con todo, ¿eh? Y no podemos hacer la vista gorda a esto ni decir, che, esto es culpa de las élites que manejan los hilos del mundo. No, no, no. Está gran parte de la responsabilidad de nosotros y en lo que permitimos y hacemos como sociedad y hacemos en lo colectivo. Entonces, muchas veces hay un discurso elitista de reducción, de demás, pero la realidad es que si no, nosotros mismos vamos a terminar colapsando frente a un apocalipsis, como decía Forster, un apocalipsis demográfico. Entonces, una cuestión es, sí, las élites quieren reducir, eliminar población, sí. Ahora, ¿nosotros estamos teniendo la real conciencia de traer por traer vida o lo hacemos de manera consciente? Porque las señales están en todos lados. Y cuando hablamos del apocalipsis, hablamos de revelaciones y hablamos de todo lo que está pasando hoy en día y de todo lo que está saliendo a la luz. Y lo que sale a la luz son justamente las sombras. Las sombras que no solamente están en el plano terrenal o en el plano místico, sino también dentro nuestro. ¿Cuántas cosas vamos comprendiendo y viendo que nos damos cuenta de quizás accionares equívocos que hemos tenido en nuestra vida o decisiones como sociedad, que hoy en día comenzamos a contemplar de una manera diferente? De una manera más elevada, si así también se quiere decir, y justamente lo que podría evitar un apocalipsis humano inducido por nosotros mismos, más no, obviamente, si hay un apocalipsis de magnitudes que nos exceden a nosotros, pero la realidad de todo esto y lo que estamos viendo es que el reloj del apocalipsis está más cerca que nunca de las 12, es decir, del fin, y por otro lado vemos justamente lo que dice este gran científico, que para el 26, mejor dicho, para el 13 de noviembre del año 2026, estableció como fecha límite el colapso por un apocalipsis humano. Así que, teniendo en cuenta esto, para mí no va a ser nuestro legado este film, sino que nuestra existencia tiene que marcar una diferencia, un cuidado, una sabiduría diferente y elevar, dar un salto de conciencia hacia lo que muchos llaman la quinta dimensión, la nueva era, o el paraíso, si así se quiere. ¿Por qué? Si tenemos todas las habilidades para hacerlo, ¿cuánto más vamos a esperar? Estamos en un momento de colapso, en un momento de reducción poblacional, en un filtro de población que van a vivir el mundo que se viene. Ahora les pregunto a ustedes, ¿consideran que este colapso demográfico podría suceder? ¿No? ¿Es simplemente una idea, un invento más para meter miedo? O inclusive podría suceder una especie de apocalipsis místico, o como así lo llaman, el apocalipsis cristiano. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Los leo en los comentarios. Desde ya, gracias a todos por estar en el video de hoy. Vamos con esos me gusta, suscribiéndose y compartiendo para que analicemos la fecha, el 13 de noviembre del año 2026. Y aquellos que quieran aportar a esta labor comunicativa totalmente independiente, los enlaces de donación están en la descripción. Y como siempre digo, juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Hasta la próxima.